Video vamos a ver cómo Miguel Ángel Quintana Paz, un sociólogo, describe la naturaleza del wokismo. ¿Qué es realmente el wokismo y cómo este pretende atacar y destruir todas las verdades fundamentales del cristianismo? Veamos. Una cosa que te he oído decir a ti, Miguel Ángel, que me parece muy interesante, y es decir que la ideología woke es una herejía contra el cristianismo. Desarróllame esto, creo que es muy interesante. Sí, es una herejía, sí, bueno, es decir, primero, en una mentalidad, en una civilización como la nuestra, que está marcada por el cristianismo, desde Ujú. hace más o menos, vamos a poner, 1700 años, ¿no? Que es la llegada de Constantino al poder y mm, eh, Una cosa que te he oído decir a ti, Miguel Ángel, que me parece muy interesante, y es decir que la ideología woke es una herejía contra el cristianismo. Desarróllame esto, creo que es muy interesante. sí, es una herejía, sí, bueno, es decir, primero, en una mentalidad, en una civilización como la nuestra, que está marcada por el cristianismo, desde Ujú. hace más o menos, vamos a poner, 1700 años, ¿no? Que es la llegada de Constantino al poder y al principio era simplemente la no prohibición del cristianismo, Ujú. la no lucha contra el cristianismo. Es verdad que Constantino enseguida Ujú. empieza también a darles ventajas, pero no será oficial hasta el fin. El cristianismo no será religión oficial hasta finales del siglo IV, ¿no? Ujú. Ya con Teodosio, con otro emperador español, por cierto, o hispano, por no ser anacrónico. Bueno, pues desde el momento eso de que el poder desde el poder también se favorece, pues eso, la ética cristiana, los usos Ujú. cristianos, la manera de entender la vida cristiana. En estos 1700 años, obviamente, esa influencia es tan fuerte que hay que decir que casi todo lo que pase Ujú. está vinculado de una manera u otra con el cristianismo. Y hay una forma bastante, a mi juicio, inteligente que han hecho varios autores, Eric Vogelin se me ocurre, por ejemplo, de entender las ideologías como derivaciones, como perversiones de ese mensaje cristiano. En Ujú. general, para muchas cosas, ¿no? Vogelin no lo utilizaba para el wokismo, lo utilizaba pues, para otros fenómenos que había vivido en la historia. Yo creo que ese esquema aplicado al wokismo funciona excelentemente bien, además. Ujú. ¿Por qué? Porque los principios del wokismo cogen la esencia de lo cristiano Ujú. y lo deforman. Esto es lo que hace cualquier herejía. Cualquier herejía no es más que cualquier herejía cristiana es coger el cristianismo, quedarte con una parte, olvidar todo lo demás y esa parte con la que te has quedado de repente empieza a tener un sentido muy distinto. Ujú. O se disloca, se vuelve loca, ¿no? Esto es lo que pensaba Chesterton, ¿no? Chesterton pensaba que una herejía era eso. Coges una verdad, le quitas todas las que la ayudan a ceñirla a lo que de verdad quiere Ujú. decir y de repente se vuelve una locura. Ujú. ¿Cuál es la locura woke? ¿Cuál es la idea esencial del cristianismo que coge la locura woke, la herejía woke en este sentido? Pues la idea central cristiana y en sí Ujú. misma, pues creo que muy apreciable, es la idea de que las víctimas son personas a las cuales debemos prestar una atención privilegiada, Ujú. a las cuales tenemos que y a las cuales no debemos culpar de su situación, ¿no? Em, una víctima, es decir, alguien que sufre, Ujú. en cualquier sociedad humana, porque es algo humano, cuando vemos a alguien que está sufriendo, es una cosa casi como química incluso, ¿no? Tenemos Ujú. nuestras neuronas espejo, ¿no? Dicen los expertos, y inmediatamente nos sentimos mal. O sea, Ujú. ves a una persona en la calle que acaban de pegar una pediza, tienes un sentimiento de intranquilidad y luego ya dependerá de otras cosas que vayas a ayudarlo o no, pero en principio no es un espectáculo nada agradable, sino Ujú. que te molesta. No digamos ya cuando es un sufrimiento ilógico. Un niño nace y nace sin piernas. Ya. ¿Qué ha hecho este niño? ¿Por qué tiene que...? Bueno, a ver, los asiáticos dicen que el karma se lo ha dejado. Esta es una solución, Sí. en el fondo. O sea, es una solución para esta sensación. No, O sea, en vez de quedarte diciendo, la vida es injusto, el no. mundo no tiene sentido, de repente dices, bueno, este de alguna manera Algo habrá hecho. algo habrá hecho. Ah. Entonces ya hay una lógica. Ujú. Nos puede parecer cruel, nos puede parecer No. excesiva. También es una lógica excesiva que un día por ir a 122 kilómetros por hora, pues de repente te salgas de la Ya. carretera. Pero bueno, pero hay algo, ya al menos está algo en el locus de control que Ujú. dicen los psicólogos, ya está un poco más cerca del sujeto Ujú. y no nos incomoda tanto. El cristianismo, sin embargo, ante todas estas situaciones de sufrimiento, lo que dice, no dice nunca, Ujú. vale, la culpa la tiene la víctima, o fíjate sobre, si esta sí será por algo, o se lo merecerá. Ujú. El pobre es pobre porque se lo merece, el enfermo se enfermó porque se lo merece, el que sufre, sufre Ujú. porque se lo merece. Este razonamiento muy fácil, o porque es débil, No. por ejemplo, ¿no? Ha perdido la guerra porque eran los más débiles, les he esclavizado pues porque les vencí yo a ellos, no ellos a mí, pues está muy bien. Estos son las sociedades griegas, la sociedad romana, Ujú. parte de las sociedades de las cuales venimos también pensaban así. Todas las sociedades del mundo Sí, que tienen la eugenesia también incluso. se puede llegar incluso a esos Ujú. extremos, ¿no? Dentro de esa mentalidad. El cristianismo, frente a todo eso, presenta una novedad. Y es que, quiero decir, la presenta frente a Roma, frente a Grecia, frente Ujú. a India, frente a cualquier otra, que dice, no, el que sufre no pienses en que se lo merece, no lo justifiques Ujú. por una especie de culpa que tiene él. En realidad, el que sufre, sobre
Hola, solo quiero interrumpir un momento el video para darte las gracias por estar aquí en el canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Deseo que cada video que comparta sea de edificación para la iglesia, te ayude a fortalecer tu fe, te ayude a recibir argumentos para la apologética protestante y así puedas seguir creciendo en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que te hace es una llamada, ayúdalo. Ujú. Este planteamiento está ya en el libro de Job, en la Biblia, ¿no? En la parte del Antiguo Testamento, ¿no? Job se pone a sufrir horrible. Es un hombre exitoso, rico, tiene 10 hijos, una excelente mujer, es muy apreciado, una excelente salud. Todo eso de repente, de un día para otro, lo pierde. Se le mueren los 10 hijos. 5 hijos, 5 hijas. Pierde todo su ganado, pierde todas sus cosechas. Pierde la salud, le salen unas llagas enormes que le causan un montón de picor y de dolor. Es verdad que no pierde a la mujer, pero la mujer casi se convierte en otro de los aguijones, porque le empieza a decir, justo esta mentalidad que estamos diciendo, oye, si te ha pasado eso será por algo habrás hecho. Hasta ahora nos iba todo bien. Y de repente Dios te envía un montón de sufrimientos. Dios está enfadado contigo y es por culpa tuya, no por culpa de Dios. Le quedan 3 amigos, que hay que reconocer que el libro de Job dice que los 3 primeros días se sentaron junto a él y simplemente callaron, simplemente le acompañaron. Eran buenos amigos, no eran seres perversos, ni mucho menos, o seres poco empáticos. Pero al tercer día se ponen a hablar y se ponen a decirle lo mismo que la mujer. Algo habrás hecho. Y Job, que mira su vida, dice, hombre, no he sido perfecto, no he sido, de hecho sería bastante soberbio. Dice, pues ha sido maravilloso. Pero hombre, yo vivía era bastante buena persona. No. ¿Por qué me ha pasado esto? Se resiste y los otros, pues no, es que no lo quieres reconocer. Todo el libro, o una buena parte del libro es la discusión. Al final aparece Dios mismo y le da la razón no a los amigos, no a la mujer, se la da a Job. Y dice, es verdad. No hay una cosa que tú hayas hecho y que te merezcas el sufrimiento que tienes. Cuando tienes una enfermedad no es porque haya sido malo, cuando pierdes dinero no es porque haya sido malo, cuando pierdes incluso pues, a un hijo, a una persona querida, no es por una culpa tuya, ¿no? Eso es verdad. Job le dice, bien, gracias por darme la razón, pero ahora dame la razón verdadera. ¿Por qué me has hecho esto? Y el libro de Job termina de una manera bastante misteriosa, probablemente no puede ser de otra manera tratándose de Dios, que es un misterio. Y Dios dice, bueno, ¿sabes tú cómo construir las montañas? ¿Sabes cómo puse el mar en su sitio? ¿Sabes cómo hacer todas esas cosas? ¿Sabes poner el firmamento en su lugar? No. Pues entonces, si no sabes eso, acepta que tampoco sepas esto, porque son cosas que van más allá de la mente humana. Bueno, esa historia que está en el Antiguo Testamento, y que es una historia, en el caso del Nuevo Testamento se convierte en una realidad, se convierte en un hecho histórico, se convierte en algo real. Y además con una persona que, a diferencia de Job, en este caso sí que es perfecta, sí que no tiene pecado, ¿no? Que es Cristo, ¿no? El fundador del cristianismo. Jesús de Nazaret no hace el mal, no hace nada que pudiera luego pues, devolvérsela al mundo contra él, porque claro, es que te has portado de esta manera que te lo merecías, y sin embargo luego sufre una de las, por no decir la tortura más atroz que haya inventado el ser humano, ¿no? Que es la crucifixión. Por lo tanto, la cruz, ese sufrimiento, esa tortura, ese padecimiento absoluto, mayor que el de Job, sin embargo, cae sobre un inocente. Decía René Girard que, por lo tanto, en el caso de Jesús, el caso del cristianismo, lo que nos dice es un mensaje. La mentalidad de que quien lo está pasando mal es que se lo merece de una forma u otra, se rompe. No. Porque el que menos se lo merecía, el cordero inocente, Jesús, ha sido el que más ha padecido. Se ha roto esa lógica. Y ese es el mensaje cristiano. Por lo tanto, cuando vemos a alguien que sufre, no nos pongamos a pensar en por qué se lo merece. Pongámonos a pensar en qué, en lo que hizo Jesús durante su vida, que es ayudar a los que sufren. Ese es Y la civilización cristiana está fundada sobre esa idea. Por lo tanto, volviendo al wokismo, ya terminamos, conectamos, pero ahora ya se ve. La idea de atender a la víctima, de que la víctima sea para nosotros un llamamiento, ¿es propia de nuestra civilización? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el wokismo? De repente ha efectuado unos cuantos cambios terribles. Y ha dicho, no, cuando veas a la víctima, entre otras cosas porque el wokismo ya no cree en Dios, dice, no, es que la víctima ya no es que la tengas que atender, es que es tu nuevo Dios. ¿No? Quitas a Cristo ya no está por medio, sino que es tu nuevo Dios. Y por lo tanto, cualquier cosa que diga alguien que sea víctima, tienes que hacerle caso. Segunda perversión sobre esta. Ni siquiera tiene que ser el víctima. Basta con que sea víctima su grupo. Si te lo dice una mujer tiene más razón que un hombre, y si la mujer dice que ha habido maltrato, esta noche la pasas en el calabozo. A la inversa no, automáticamente, porque ella pertenece a ese grupo tradicionalmente oprimido. Ya, pero es que esta mujer en concreto es la mujer más rica de España, da igual. De Ana Patricia Botín yo la he visto lamentarse, la mujer más rica de España, lamentarse de la opresión que ha sufrido ella como mujer. Sí, con una periodista americana le dijo, eres periodista, a mí me hubiera gustado ser periodista, pero claro, como venías a decir, he tenido que ser rica. Que he tenido que ser rica.
Y además estaba relacionado con ser mujer. Si hubiera sido hombre, probablemente no hubiera. O sea, es todo muy loco. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Se sacan las Sí. ideas de lo razonable. Y Ana Patricia Botín, pero bueno, es el grupo de las mujeres, es el grupo de los gays, es el grupo de cualquier raza que no sea la blanca, es el grupo de cualquier pueblo que no sea los pueblos europeos o de influencia europea, etcétera. Todos los grupos, basta con que estés en el grupo minoritario para que tengas toda la razón, como un dios, absolutamente. Eres el nuevo. Y además, y otro añadido más terrible, que también se quita del cristianismo. La idea en el cristianismo era, como todos sabemos, no la he expresado antes, pero es que justo la salida de esa situación en la que alguien lo pasa mal y otro no, o ha habido una opresión, o ha habido una ofrenda, o ha habido un daño, la salida última ideal, pocas veces no, bastantes veces conseguida, pero otras muchas veces no conseguida, es el perdón, la reconciliación. No es que el bueno prima o el que antes había sido oprimido prima al anterior. La vuelta a la tortilla no es la solución cristiana, ¿no? Dicen que cuando le contaban a uno de los jefes godos a los que tenían que convertir al cristianismo, le estaban narrando la pasión de Jesús, cogió la espada de repente y dijo: ¿dónde están esos judíos? Que voy a matarlos a todos. Todavía hay alguno que piensa así. Pero bueno, este no se había enterado. O sea, el mensaje de Cristo no era, bueno, pues ahora le damos la vuelta, ¿no? El mensaje de Cristo era el de perdón y es más, en la propia cruz, perdona, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, eso es algo realmente impresionante, ¿no? En ese momento, incluso en ese momento aplicar eso. La salida es el perdón. ¿El wokismo acepta el perdón? No. Otra cosa que quita. Ya no solamente que la víctima se convierte en un dios, que basta con que pertenezcas al grupo de la víctima para que ya te divinices así, sino que además eres un dios terrible y vengativo en el cual tienes que castigar a los del grupo, a los varones, a los blancos, a los europeos, a los heterosexuales. Tienes que castigarles por todo lo anterior y solo así se supone que llegaremos a esa... Ese también es un cambio con el cristianismo, por cierto, que también quieren llegar a un mundo ideal ya en esta tierra, ¿no? El cristianismo reconoce que, claro, como somos los seres humanos, al final esto, bueno, vamos a ir lidiando, pero nunca va a ser ideal. O sea, es un montón de torsiones, de manipulaciones que hacen que al final sí claramente venga del cristianismo, pero sea una herejía. Es exactamente lo mismo que hacen con la inmigración. Ese Sí, sentimiento de sí, ayuda sí. justifica la inmigración masiva y que importar un montón de culturas que son absolutamente incompatibles con la cultura occidental. Y es exactamente lo mismo. También un poco creo que lo aplican también con el tema del matrimonio, en el sentido de yo jamás seré cristiano, jamás creeré en Dios, pero quiero utilizar tus sacramentos porque yo quiero casarme en una iglesia porque es bonito. Y tú tienes que adaptarte a mí a pesar de que no me gusta ser cristiano y no creo en Dios. Muy curioso esto. Sí, sí, sí. El caso de la inmigración que has dicho es paradigmático. Yo creo que se utilizan solo discursos en ese sentido, en el sentido de como el otro es inmigrante, viene de un país no occidental, todo lo que hemos dicho, ¿no? Un país colonizado en el pasado, un país de raza a veces que no es blanca o a menudo que no es blanca, tiene todas las papeletas, por lo tanto, para convertirse en un dios, él quiere entrar, tú le acatas. No. Ese no es el cristianismo real. Aunque haya muchos cristianos o incluso muchos clérigos cristianos que solo transmitan ese mensaje. Se han wokizado. Es normal, ¿eh? Lo que llaman el Jesús hippie, ¿no? Que Sí. han creado. Es normal, en todas las épocas históricas, quiero decir, en cualquier época histórica el cristianismo pues, recibe influencias de la cultura predominante. Ahora es el wokismo, pues hay muchos que dicen, pues esto no está tan lejos del cristianismo. Sí que lo está, lo hemos intentado explicar antes. Pero ellos no lo ven porque es verdad que conserva cosas y entonces, por lo tanto, dicen, puertas abiertas, creemos solo puentes, fuera fronteras, el inmigrante... El cristianismo real, al menos el catolicismo, es mucho más matizado. En el protestantismo que se basa en la Biblia también hay elementos en la Biblia, pero voy a quedarme ahora con el catolicismo, en los elementos que hay para oponerse a esto. Los dos parágrafos que se dedican en el catecismo a esta cuestión dicen las dos cosas. Dicen que hay que tener una atención al inmigrante, obviamente, porque el inmigrante pues, es una persona, no es un... Pero también dicen que el Estado, el país receptor, tiene derecho a establecer leyes que regulen eso, pensando en el bien de las personas de ese Estado, de ese país, que también tienen su propia dignidad y su propio... O sea, que es muy equilibrado. Es muy equilibrado. Dirá, vale, pero no resuelve el problema. Es que esa no es la misión del catecismo ni de los clérigos, por cierto. Esa sería la misión ya de la política. Esa sería la misión ya de la discusión pública. Pero el paradigma moral es mucho más equilibrado y atendiendo a las dos cosas. Dicho de otra manera, cuando la inmigración empezó a perjudicar el bien de un país, es legítimo que establezcas leyes y es más, que las hagas cumplir. Las leyes se hacen para cumplirse. Y cuando te sea posible acoger a gente sin perjuicio de tu bien, pero que hayas, por lo tanto, gracias a esa acogida, siempre ha habido inmigrantes, siempre ha habido gente que se ha movido de un lado para otro, pues eso, puedas mejorar su vida, hazlo también, ¿no? O sea, luego no estaremos de acuerdo sobre cuál es el punto, pero la cosa parece, en principio, bastante razonable. Efectivamente, se ha wokizado el discurso y últimamente solamente hablamos de fronteras abiertas, que llega el inmigrante, pobrecitos inmigrantes, pobrecita la chica de 19 años que ya no puede salir por la noche en su barrio porque se ha vuelto totalmente amenazante, y no solo amenazante, sino de facto peligroso porque anteayer a su amiga la violaron.
Pero si te fijas, aquí hay como rangos de opresión. En ese caso, al ser mujer y ser oprimido no importa porque tengo un rango superior de que tengo que promover la inmigración masiva. Es muy interesante lo de Sí. los rangos. Sí. De hecho, hay toda una disciplina que en las universidades estadounidenses, donde todo esto ha florecido, y bueno, ya lleva varios frutos, varios otoños frutales de producción, se ha desarrollado una disciplina para analizar lo de los rangos, que se llama interseccionalidad. La Hostia. interseccionalidad es calcular cómo, por el hecho de que seas negra, pero también mujer, pero también lesbiana, cómo te oprime cada una de esas cosas, en qué medida cualquier ¿Y otra. qué prima más? ¿Qué prima más? Ajá. Y entonces, si tú negra, Sí, o lesbiana discapacitada. y mujer, estás más oprimida que un discapacitado, judío y autista, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis sobre las opresiones. Lo cual demuestra, por cierto, que se ha convertido en una carrera de a ver quién está más oprimido, Ujú. para empezar. Además, si te fijas, es profundamente identitario y esto Totalmente. es que va de la mano prácticamente del nazismo. O sea, es más identitario que Hitler, prácticamente, no me jodas. Sí, bueno, yo sí. A ver, lo que pasa es que tampoco. El pensamiento originario teóricamente es antiidentitario, que es la idea de la que viene, por ejemplo, queer, es que no existen identidades sexuales, que no importa el sexo, no importa lo biológico, no importan tus gónadas. Pero tampoco importa luego lo que la sociedad piensa que es hombre, lo que la sociedad piensa que es mujer. Y por tanto, el proyecto originario de este pensamiento posmoderno pasado luego ya por mucha universidad americana, porque tampoco los posmodernos europeos eran iguales, al final parecía que era como una especie de disolución y que por lo tanto cada uno teníamos nuestro género. Sí, un relativismo absoluto. Un relativismo absoluto, efectivamente. Entonces, pero tienes razón en que ese relativismo a su vez convive Sí. con. Pues una vez que ya he establecido mi identidad, esta se vuelve absoluta y te la puedo imponer y no puedes hacer nada contra ella. Con lo cual es un identitarismo multiplicado por infinito, pero también. Esto también hace muy difícil que luchemos contra ello, porque combina esos dos facetas. Pero a su vez es relativo porque si te sientes puedes pertenecer a ello. Porque te dan la posibilidad de si te sientes mujer, nadie te puede discutir que eres mujer. Sí, Es muy curioso. suena bastante democrático. No, pero hay cosas que no te puedes sentir. Por ejemplo, eso, yo me siento español y que me gustaría que toda mi identidad española estuviera absolutamente reflejada y ahí me van a poner un montón de problemas. Y no digamos ya si me siento europeo, si me siento blanco, bueno, directamente ya me meten en un calabozo y me desnazifican, ¿no? O sea, sin embargo, sentirse negro está bien. Es decir, claro, es verdad, el truco es ese, el truco es que diluyes las cosas, pero luego te fijas solo en aquellas que puedan blasonar de víctima, en el victimismo. No. Y automáticamente esas, tras un mensaje relativista, de repente se convierte en una dictadura en que unos mandan los que pueden aludir a su opresión previa y otros no. Benedicto XVI lo decía La verdad bastante es que me ha gustado mucho la reflexión que Miquel Paz ha compartido, ¿no?, en esta entrevista que Wall Street Wolverine le realizó, ¿no?, que Víctor le hizo a él. Quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar cosas que él, el entrevistador dijo, ¿no?, el entrevistado dijo en el podcast. Y la primera es esta, ¿no? La verdad es que el wokismo, me gustó mucho que él estableciera, ¿no?, el hecho de que el wokismo en sí es una herejía del cristianismo. Y me gustó lo que él dijo, ¿no?, de que las herejías tienen este común denominador. Todas ellas cogen verdades de la Biblia, del cristianismo, y las tuercen, ¿no? Les quitan las capas que las hacen sustentarse como una verdad, pero que les impide, ¿no?, a la ideología que quiere usarla, le impide expresarla o usarla de la manera que le conviene, ¿no? Todas las herejías tienen esto en común, todas. Ellas cogen partes de la Biblia que les conviene a su concepción, a su cosmovisión, para poder utilizarlas a su gusto, ¿no? Todas las herejías hacen eso. Las herejías cogen aquellos versículos de la Biblia que les conviene y los que no les conviene los desechan, ¿no? Y eso es, aunque el wokismo es ateo, lo que hace el wokismo es utilizar la ética cristiana que le conviene, como por ejemplo lo es el, ¿no?, ayudar, el hospedar, el amor y todas estas expresiones que sin duda alguna tuvieron su máxima exponencia, ¿no?, gracias a la ética cristiana. Y ellos lo que hacen es torcerlas y usarlas como le conviene, ¿no? Por ejemplo, el amor ya no tiene ningún tipo de... En el wokismo, el amor ya no tiene ningún tipo de significado, ¿no? El amor es algo que la propia persona que lo va a manifestar define lo que es el amor, ¿no? Por eso a veces escuchamos expresiones como, ¿no?, ¿qué es amor? Pues el amor es el amor, ¿no? Ama a quien tú quieras, pero si le pedimos que definan lo que es eso, no lo hacen. Y no lo hacen porque de esta manera no
quitándole todo el significado del amor, es que ellos pueden llegar a utilizarlo como lo utilizan, ¿no? Pero cuando vemos la definición de amor a la luz de la Escritura, ¿no? Vemos que es totalmente antagónico a lo que ellos quieren decir que es el amor, lo que ellos pretenden decirnos que es el amor en sí mismo. Me gustó mucho que él enfatizara esto, ¿no? Porque realmente Occidente ha sido tan impactado por la ética cristiana que todas estas expresiones heréticas sobre la realidad, tal como la vemos a la lente de la ética cristiana, realizan eso, ¿no? Tuercen la expresión cristiana de la verdad para usarla a su conveniencia. Y algo que debemos decir es que el wokismo tiene su inicio en el Edén mismo, ¿no? En Satanás mismo, ¿no? Satanás utiliza la verdad de Dios y la vende y la tuerce como él quiere, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Tal como dice en Génesis. No. Eso no es la verdad. La verdad es que si hacéis esto, os irá de esta manera, ¿no? El Señor le dice a Adán y a Eva en el Edén que si ellos comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Y Satanás dice, no es así. Es que realmente lo que va a pasar es que ustedes serán como Dios. Y eso es lo que hace el wokismo, ¿no? Quiere redefinir la verdad ontológica de la palabra de Dios y usarlo a su conveniencia, como le conviene. Otra de las cosas que me gustó muchísimo que él expresaba, ¿no? Es que cómo el wokismo, ¿no? Vende a las víctimas, cómo el wokismo utiliza a las víctimas y las endiosa de cierta manera, ¿no? Y él asoció esto con, por un lado, la mentalidad de la meritocracia y por el otro lado, la mentalidad del victimismo, ¿no? Del victimismo, que tienen estos dos polos opuestos que no son para nada los bíblicos, tienen su máxima equilibrio, ¿no? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustó mucho que él haya podido utilizar, ¿no? Lo que le ocurrió a Job, la historia de Job, ¿no? Y de cómo aquí se nos quiere mostrar, ¿no? De que no todas las cosas malas que nos pasan en la vida son porque nosotros hicimos algo malo, sino porque soberanamente Dios hace cosas y permite cosas en este mundo que nunca vamos a entender por qué y que no tienen nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Y vemos como, ¿no? Los amigos de Job intentan, ¿no? Hacer caer a Job en cuenta de que ha sido culpa de él sus acciones. Pero por el otro lado vemos, ¿no? También la mentalidad del victimismo, ¿no? De que todas las cosas que me pasan es por mi culpa y por lo tanto el malo debe pagar por lo que me ha pasado a mí. Las cosas malas que me han sucedido debe pagarlas el malo. Vemos que todo eso, gracias a la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, ambos polos se encuentran el equilibrio perfecto en el Señor Jesús. Pues en el Señor Jesús vemos que realmente tenemos a la revelación plena de Dios, que es rico en misericordia, que es rico en gracia y permite que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y destruye por otro lado el victimismo, ¿no? Porque Jesús, siendo perfecto, la única verdadera víctima en la historia, el Señor Jesucristo decide voluntariamente amar y perdonar a todos los que le han ofendido y que voluntariamente decidan arrepentirse de sus pecados y creer en él. En Cristo vemos que en lugar del Señor Jesucristo exigir, demandar y señalar, ¿no? a los culpables, incluso exigiéndole que paguen sus pecados, juicios, vemos a Cristo que voluntariamente se entrega, se da a sí mismo por los pecadores en la cruz del Calvario. Y aquí vemos cómo el evangelio es completamente antagónico al wokismo. A pesar de que este se vende como algo bueno, ¿no? El wokismo se vende como, ¿no? Respeto, usa palabras como respeto, integridad, amor, inclusión. Palabras que parecen buenas, pero ellos las han vaciado del todo el contenido que las define y las usan a su conveniencia, ¿no? A su manera. Por lo tanto, realmente me parece que fue muy acertado la manera en la que Miquel Paz interpreta, ¿no? lo que es el wokismo. Y realmente es así.
es una herejía más del cristianismo. Usa la ética del cristianismo, como por ejemplo, ¿no? El hospedar al extranjero, el cuidar a la viuda, ¿no? Usa, ¿no? Algo que es bueno, como por ejemplo al débil, al menesteroso, al que necesita una ayuda, lo utiliza ese valor y lo aplica a su conveniencia. Lo aplica a su conveniencia. Lo despoja, ¿no? de el amor desinteresado, lo despoja del perdón, despoja de la estructura que le da forma coherente y sana a la expresión de la ética cristiana, y así pervierte, ¿no? Pervierte esta verdad. Y esto es muy común, ¿no? En el ateísmo, ¿no? El wokismo de por sí es ateo, ¿no? Y es muy común que el ateo rechace a Dios, pero quiera abrazar la ética cristiana. Rechaza al cristianismo, aborrece al cristianismo, pero la ética cristiana la quiere utilizar a su conveniencia, ¿no? Y esto es parte de la hipocresía woke que estamos viendo en nuestros días. Mire, en esto es superior el cristianismo, evidentemente, en que el wokismo no ama, perdona y quiere tratar bien solamente al que supuestamente es víctima, pero aborrece, injuria, maldice al que supuestamente para ellos es el que causa el daño, ¿no? El evangelio es superior porque el Señor Jesús nos exhorta a amar, a bendecir y a procurar el bien incluso de los que nos maldicen. Y por eso, en lo absoluto, el wokismo es una expresión misma y un instrumento mismo del propio diablo, del propio Satanás, que a través de el odio, a través de la culpa, a través del victimismo, pretende destruir y separar a la sociedad y utilizar las verdades bíblicas para llevar a cabo sus fines. Bueno, me pareció la verdad un video que quise compartir, muy sabias las palabras que él utilizó, y quiero cerrar sin duda alguna con lo siguiente, amados hermanos. Me encantó la manera en la que él asoció la historia de Job con nuestro Señor Jesucristo. Totalmente es así. Todos nosotros hemos ofendido al único Dios vivo y verdadero. Todos nosotros somos culpables de haberle ofendido y todos nosotros merecemos su ira y su castigo. En este mundo, ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros somos víctimas, sino que somos pecadores culpables que merecemos su condenación. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, decidió enviar a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él nos diera vida, salvación y el perdón de nuestros pecados. Esto en sí mismo es la máxima expresión de amor, porque es muy fácil y no hay nada de qué jactarse en que tú ames a los que te traten bien, pero en esto muestra su amor para con nosotros, Romanos capítulo 5, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros enemigos de Dios, Dios decidió perdonarnos en su Hijo y amarlo. Por lo tanto, en esto el wokismo es completamente inferior, a pesar de que se vende como la panacea de la máxima expresión de amor y de justicia de un ciudadano. La verdad es que el wokismo queda completamente inferior a la ética cristiana, y es por eso que el cristianismo no puede abrazar esto. Las iglesias están abrazando el wokismo porque no comprenden y no conocen al Dios vivo y verdadero, no comprenden y no conocen al evangelio mismo, y no se conocen, por tanto, a sí mismos. Y es por eso que debemos de condenar esta filosofía que le está causando tanto daño a nuestra sociedad. Si el video te ha gustado, te invito a que le des like, te invito a que te suscribas al canal para que sigas teniendo más contenido como este, y deseo que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo.